La superior endotelial. Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Esas tres? Ajá. Bueno. Entonces empezamos con la pregunta número 1. No hemos desayunado, por favor. Perdón, doctor. Hola. Doctor, ¿cree que me puedan dar un ratito para que me firmen las actas? Ah, sí. Ay, es que no lo vi, perdón. No. Cuando abriste mi mochila, ¿no viste una cosita? Bueno, siquiera nos va a dejar el acordeón, o sea, la imagen, a ver si nos acordamos. Claro. Ah, bueno. ¿Ah, sí? ¿Viste, doctor? Tal pregunta, y ahí deja la imagen. Déjelo, él sabe todo. Ay, sí. Ya me presumió. Ah, sí. No. Es que yo le tomé fotos a mi cráneo allí también, para no andarlo. Para no andarlo cargando. Sí. Le puse numeritos. A ver, ¿qué tal? ¿No qué? ¿Qué pasó, Karen? ¿Cómo estás? Así no se puede. ¿En serio? ¿No hay manera de que me den un repaso? Tuvieron 3 semanas, Karen. Pero estábamos consternadas. Anduvimos de voluntarios también. Si iniciamos como día 1. ¿Qué le parece? Sí. Ay, sí. Ay, no. Mire, lo escuché y lo requete escuché. Ajá. Y luego. No, otra vez y me regresaba. Sí, hay que ver una vista por clase. Todas están muy complicadas. Muy. La mera verdad, así como yo decía, a ver, otra vez. Por favor. ¿Miren un bolsa? ¿Es el regalo de Reyes? Una bolsa de Navidad. Espérate, de Navidad. Bueno, por favor, no. Por favor, le digo. Tenemos Una repasada. de la clínica. Por favor, iniciamos día 1 hoy. No, como día 1 hoy, no. Sí. Hoy sí. De por sí estamos bien atrasados. El canal del seno cavernoso es Este. Ajá. Ya firmar las actas de las calificaciones de los parciales. A lo mejor sí. Te da una lista para que le pongas tu nombre. No, pues es que tenemos que ver muchas cosas, por eso es de que el programa está muy saturado. El programa está muy saturado y no lo inventé yo. Bueno, en realidad sí lo inventé. En realidad sí lo inventé. Tenemos chance, por favor. Solamente es Porque una ocasión. antes que no existía la materia en ortodoncia, yo fui quien hizo el programa. ¡Oli! ¡Oli! ¡Andy! No sé. ¿Cómo le fue? Bien. Nadie te ve. Nadie te ve. Estoy olvidada. Por favor. Sí, por favor. Vamos uno. Uno en la vida. Por única ocasión. Por favor. Sí, Doc. Sí, Doc. No, porque se va a... Es más, a la siguiente que sea doble. No.
Se va a juntar. Pues es que no hay otra alternativa. Si no hacemos examen, el siguiente sería el único con el que evaluamos este parcial. No. Entonces, este parcial se va a evaluar con este examen y con el siguiente. Pero si ustedes quieren, nada más les hacemos uno. Es más, vamos a hacerlo así. A ver, quien quiera hacer el de hoy, pues se le califica con 2. Quien no quiera, pues se le califica con 1 la siguiente clase. ¿Qué les parece? Sí. Y así a todos les damos gusto. Pero no se supone que En esa escuela porción oyes. Pues diga las preguntas y ya decido. Sí, se van a prolongar las clases, ¿sí? Pero de todos modos, nosotros hubiéramos hecho este examen hace 15 días. Y hoy sería, ¿sí?, el segundo examen. Y ya tendríamos que haber subido calificaciones, ¿sí?, la siguiente semana. Esto se va a posponer, ¿sí?, lo que se perdió. Y entonces, en 15 días hacemos el segundo examen y dentro de 20 días, ¿sí?, se evalúa, se pasan las calificaciones a, no nada más son 2. Chéquenlo, de verdad. Chéquenlo. Es más, bueno, si son 3, pues qué mejor hacemos, ¿sí? Y igual, si no, yo los entiendo, de verdad. Si no están seguras, pues no lo hagan. Y al siguiente, pues con eso evaluamos, pero es que entonces, No, ¿cómo lo porque, hacemos? porque doble, o sea, vamos a ver el tema de hoy y de eso va a ser el examen, ¿no? Y de lo anterior. Entonces, Todo. no. Ah, pero va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. A ver, los que hagan el examen hoy, ¿de qué va a ser? De lo que vimos anteriormente. Y van a hacer el examen dentro de 15 días. ¿De qué va a ser ese examen? Los que no hagan examen hoy, dentro de 15 días va a ser de todo. Y entonces, igual, solo que para evaluarles solo va a haber de esa calificación. ¿Sí ya me entendieron? Sí. Entonces, pues no hay ningún problema. Échale la primera. ¿En serio? Creo que no lo entendiste ya. Ya que las dicte decido si creo que ¿Nos va a dar tiempo de pensar la respuesta o va a ser así? ¿Quieren? 2, 3, 4, 5. ¿Quieren? Se las dicto las preguntas, No, pero. las analizan. En eso puedo ayudarles. Voy a dictar las preguntas, las piensan, les doy 10 minutos para que lo contesten. Venga la primera. ¿No? Acá está el acordeón, miren. Ahí está el acordeón. Mira, Yo decía. A ver, van a ser 11 preguntas. 11 preguntas. Que está corta. Está bien para que sean más. Cada una de ellas. Y una de gratis. Quedan 12. 11 preguntas, a ver. Uno, las escriben. Ajá. A ver. Igual quien no quiere entregarlo, no lo entrega. Y la siguiente. La pregunta número 1. ¿Sí? En la vista superior endocranial. Perdón de interrupción, ¿se puede robar 5 minutitos? Detengan el examen. 2 minutos menos. Hola, doctoras, otra vez. Misterioso trabajo. Hola. Para darles de nuevo la bienvenida, pasarles rápidamente lista y entregarles sus kits y aclarar una información, ¿de acuerdo? Primero les voy a pasar rápidamente lista en lo que les pasan sus kits. Queda la hija
terminado para estarla utilizando. Somos de muy Baez Rodríguez. Barrera Carballo. Presente. Cortés López. Flores Cantorán. García Barrientos. Presente. García Carranza. Presente. Lira Arellano. Presente. López Sánchez. Presente. Luna Martínez. Montoya Duarte. Presente. Moreno Montoya. Presente. Rivera Saavedra. Aquí. Santa María Muñoz. Cerratos Esteban. Y Villegas Arriaga. ¿Alguien de los que está presente faltó a la lista? ¿No? Ok. Bueno, respecto a la información que hay que comunicarles, doctoras, durante el mes de septiembre y octubre, en el caso de que alguien todavía no haya pagado septiembre, no se les va a cobrar recargos si pagan después del día 10, ¿de acuerdo? Sabemos que la situación pues está un poco difícil para todos y hay que apoyarnos de alguna manera. La otra situación es la del calendario, el reajuste que se hizo. Lo van a poder encontrar en cada aula y en los pizarrones informativos, así como en las principales áreas administrativas, ¿de acuerdo? También está en Facebook para quien guste descargarlo o bien tomarle una foto. Vamos a recuperar, bueno, se va a extender el ciclo hasta el mes de febrero. Este mes obviamente no se les va a cobrar porque es el que se está pagando de septiembre, ¿sale? Se les va a reponer todas las clases con el propósito de que no perdamos nada de lo que estaba planeado en el semestre e incluso se les va a otorgar una clase de más, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda referente a esto. Sí, octubre se paga. Sí, octubre sí se paga. Lo que no se paga es febrero, aunque se venga en febrero. Digamos que se va a normal. normal. Son las 5 mensualidades y su reinscripción, ¿de acuerdo? Y pues básicamente eso sería todo, doctoras, bienvenidas. Algo muy importante algo muy importante también comentar debido al sismo, es importante que hacer en caso de emergencia. Ustedes, como estamos en el 5º piso, no vamos a tratar de bajar. Hay dos tipos de situación, ¿sale? La alarma se activa cuando hay algún tipo de contingencia, ya sea que haya fuego, que haya un sismo o otro tipo de evento, ¿sale? Que pudiera dañar en algún momento la integridad. Entonces, debemos de estar bien atentas. Cuando ustedes escuchen la alarma, lo primero que hay que hacer es desplegar, o sea, bueno, en el sismo, si empieza a temblar, tenemos que desplegarnos al 6º piso, ¿sale? Eso es lo más seguro que se puede hacer. Entonces, en dado caso de que escuchen la alarma y no se presenta algún movimiento telúrico, significa que tenemos que desalojar el edificio, pues con todas las precauciones debidas, ya saben, no gritar, no correr y con cuidado. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda al respecto. Pero al 6º piso en un lugar en especial. No, el 6º piso pues es una explanada, solo hay 2 salones, entonces todos se replegarían a la parte de arriba. ¿Vale? Es una explanada grande. Sí, bueno, es que no hay aula como aquí, o sea, el espacio está libre, entonces en todo ese espacio se tiene que replegar y como las paredes son tabla roja y alcapones, no hay riesgo de que algo pesado pueda fallar. Entonces no sé si haya alguna otra duda de cualquier tema que tengan. ¿Nada? ¿Y respecto al edificio está bien? Sí, bueno, ustedes pueden consultar también en el Facebook y allá abajo, tanto en la parte de clínica como en el nivel primero, está el dictamen de seguridad estructural. Recuerden que en el gobierno, bueno, el jefe de gobierno del Distrito Federal, de México, perdón, y el secretario de Educación pidieron 2 requisitos a las 6 delegaciones donde hubo restricción de clases para poder volver a estas. Uno era contar con el dictamen de seguridad estructural, el cual nosotros teníamos incluso en esa misma semana del sismo, el DRO de la zona vino a hacer la inspección y pues sí, no, afortunadamente aquí no hubo ningún daño en la estructural, ¿no? Entonces ustedes siéntanse completamente seguros. Pueden verificar incluso la información, yo digo allá abajo, con toda confianza. Y el segundo requisito era que aparezcamos en la lista de escuelas. Obviamente a nosotros se les da prioridad a educación básica, entonces por eso tardamos un poquito en aparecer, pero también esa información ya la pueden verificar en la página oficial de la SEP. ¿Vale? No sé si tengan alguna otra pregunta. No hay manera de que yo se mueva de edificio. Pues es que
que en sí toda la Tierra se está moviendo constantemente, ¿no? No, mija, no. Doctora, es que Aquí se mueve horrible. bueno, la razón por la cual se mueve, Y no estamos tan altos. la razón por la cual se mueve es No porque sabía. el edificio está construido sobre gatos hidráulicos. Entonces ¿Y cualquier dónde está el movimiento, sótano donde están los gatos hidráulicos? ¿cómo que no está? No, es un parrillado, no son gatos hidráulicos, es un parrillado de como una losa. Esto hace que al momento de que haya algún movimiento en general en la Tierra, que recordemos que estamos poblados sobre una zona de lago, porque es la Ciudad de México, entonces es una zona fangosa. Esto quiere decir que va a haber mucho movimiento. A pesar de que el edificio está bien construido, esto hace que cualquier movimiento del edificio se mueva a la par. Entre más rígido una construcción, más fácil que colapse, más fácil que haya un riesgo. Cuando el edificio va con el movimiento a la par, o sea, no hay Te tanto digo una riesgo cosa, a mí debido eso se me a hace que- como un poco incoherente, fíjate. Doctora, yo le decía, Porque el edificio fue construido en diferentes etapas. Entonces, a lo mejor la primera parte debe estar en una malla o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, eso que estás diciendo tú que de los gatos hidráulicos, No, me equivoqué, preguntamos y nos dijeron, es que el edificio es hidráulico. Sí, hidráulico. Entonces yo pregunté acerca de a qué se debía o qué era lo que estaban mencionando. Entonces ese tipo de información sí la deben de dar bien, porque la verdad es que el edificio no tiene las características esas. Por eso cuando dijiste los gatos hidráulicos, para mantener, permíteme, para mantener un edificio que tenga estos gatos debe de tener un sótano muy grande para que estén ahí abajo y para darles el mantenimiento. El costo es muy alto. Entonces no puedes dar una información que no es. Ajá, yo me equivoqué, doctora, por eso de mi Pero no compañera es la dice- primera vez, ¿eh? A mí ya también me llegó otra Sí, pero se información hace, aparte. pero cuando se menciona una construcción hidráulica, se refiere, o sea, el término tal vez no está debidamente Es que no está claro, bien aplicado. pero se refiere a una construcción que tiene las características para estar en una zona en la que ahora sí que la tierra es fangosa. Hay más agua. Más bien dicho, está construido de otra diferente forma, pero no es hidráulico. Vamos a checar. Mejor le voy a preguntar a un paciente que tengo, una pareja, son arquitectos, ingenieros, creo que le voy a preguntar a ver si se puede unir eso no se ¿Usted qué piensa? Académica, pero pues tampoco No sé sabe. cómo esté, pero yo le vi en cabeza de Lo mismo que pares. tú me estás diciendo que lo mismo me dijo. Pero la realidad, la situación pues no es así como lo estuvieron manejando. O sea, la realidad es que el edificio no está construido Tenemos de cimientos de el sistema que se supone que se está están llenos de agua. Manejen la cosa como debe ser. Porque hidráulico todos Pero los ¿cómo te edificios, estás? todos los ¿Cómo? edificios hidráulicos, o sea que tienen o sea, hay que ver. sistema de agua. Nada más revisar. No sé cómo se Entonces hay que ¿Y ese sí es el movimiento que usted dice? trabajar bien. Sí, y no, Y de este hecho edificio yo vivía se ahí, mueve ¿no? mucho. Tenemos que estar sacando el agua cada 5 años, Se está porque moviendo. tiene que tener hasta Entonces se mueve Sí, mucho. Por y eso como es se que va tanto filtrando el agua de lluvia, Sí, claro, y se va llenando, tengan certeza de que el después de edificio rebasar el seguro nivel, tiene un almacén específico causa ciertos problemas a la construcción. Entonces hay que estarlo checando. por ejemplo, agendar una cita para que ya se Yo viví, y te digo, era todo el edificio abajo, sótano, pero lleno de agua. Hasta el... Sí, sí, sí. En la vista superior endocraneal, En la vista superior endocraneal, ¿qué encontramos? Posterior y medial al yugum, posterior y medial al yugum y anterior y medial al tubérculo pituitario. Posterior y medial al yugum, posterior y medial al yugum y anterior y medial al tubérculo pituitario. ¿Anterior y qué, perdón? Anterior y medial al tubérculo pituitario. En la pregunta número 2, en esta misma vista, ¿qué encontramos? Posterior
posterior, medial, inferior a las clinoides posteriores. Posterior, medial, inferior a las apófisis clinoides posteriores. Posterior, anterior. Posterior, Medial, medial, inferior a las apófisis clinoides posteriores, y anterior, superior y medial, y anterior, superior y medial a la cara superior, de la porción basilar, a la cara superior de la porción basilar del occipital. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Todo se da, ¿no? ¿Cómo se va a dar? Y anterior superior a las clinoides posteriores y anterior superior y medial. Bien, en esta misma vista superior endocranial, ¿qué encontramos lateral? Lateral a la cresta occipital interna. Lateral a la cresta occipital interna. E inferior al surco del seno lateral. Lateral. ¿Qué vienen ahora artríticas o qué les pasa? Pues sí, o sea, ¿qué les pasa? Esta se la pegaron a su compañero también. A ver, lateral a la cresta. A la cresta occipital interna. E inferior al surco del seno lateral. Inferior al surco del seno lateral. ¿Sí? ¿Lateral inferior o No, bueno. A ver, repito la pregunta, a ver. Repito esa pregunta. Lateral a la cresta occipital interna e inferior al surco del seno lateral. ¿Ya? No más ni menos, nada más eso. Nada más eso. ¿Sí? Pregunta número 4, también vista superior endocranial. También vista superior endocranial. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? Anterior y superior a la cara endocranial, anterior y superior a la cara endocranial del ala mayor del esfenoides. Anterior y superior a la cara endocranial del ala mayor del esfenoides, y posterior e inferior a la cara endocranial del ala menor del esfenoides. Karen, a ver, repito la pregunta. ¿Qué se encuentra anterior y superior a la cara endocranial del ala mayor del esfenoides? Y posterior e inferior a la cara endocranial del ala menor del esfenoides. ¿Sí? Pregunta número 5. ¿En qué cara? ¿En qué porción? ¿En qué hueso encontramos al conducto auditivo interno? ¿En qué cara? ¿En qué porción? ¿En qué hueso encontramos al conducto auditivo interno? Al conducto auditivo interno. ¿En qué cara? ¿En qué porción? ¿En qué hueso? ¿Verdad? La pregunta número 6.
Y la pregunta número 6 la vamos a hacer de la vista lateral. Vista lateral. Vista lateral. La 6, la 7 y la 8 son vista lateral. ¿Sí queda claro? La 6, ¿qué encontramos? Posterior. ¿Qué encontramos posterior? A la carilla, posterior a la carilla temporal del cigomático. Posterior a la carilla temporal del cigomático. Anterior a la escama del temporal. Anterior a la escama del temporal. E inferior a la carilla temporal del frontal. E inferior a la carilla temporal del frontal. E inferior a la carilla temporal del frontal. Pregunta número 7. ¿Qué encontramos? ¿Qué quieres? Dicto súper rápido. Solo para rectificar, ¿qué es? Vista lateral que encontramos posterior a la carilla temporal del cigomático, anterior a la escama del temporal e inferior a la carilla del temporal frontal. A la carilla temporal del frontal. Carilla temporal del frontal. Pregunta número 7. ¿Qué encontramos? Anterior, medial e inferior al cuerpo del cigomático. En la lengua acá en Santa María. Aquí está. Pero estamos en examen médico. Anterior medial. Anterior, medial, sí. Anterior, medial e inferior al cuerpo del cigomático. Anterior, medial inferior al cuerpo del cigomático. Ahí termina la pregunta. ¿Cómo? Ahí termina. ¿Qué encontramos? Anterior, inferior, anterior, medial, inferior al cuerpo del cigomático. Qué fácil, ¿no? A ver, termina de anotar la pregunta, Karen. ¿Qué encontramos? Anterior, medial, inferior al cuerpo del cigomático. Anterior, medial, inferior al cuerpo del cigomático. ¿Sigue la pregunta número 8? ¿Estamos de acuerdo? Bien. En esta misma vista lateral, ¿qué encontramos? Posterior a la eminencia articular. Posterior a la eminencia articular. Anterior al conducto auditivo externo. Anterior al conducto auditivo externo. E inferior a la cresta suprameatal. Posterior a la eminencia articular. ¿Ya? ¿Hicimos? Posterior a la eminencia articular. Anterior al conducto auditivo externo. Inferior a la cresta suprameatal. Inferior a la cresta suprameatal. No, ya, bueno. ¿Qué pasó? A ver. Es que no sé, ¿verdad? Porque en verdad es como que mejor hoy terminamos de ver las caras y ya no nos meta lo de Bueno, miren, lo que pasa es de que hay alternativas para esto. Hay alternativas. A mí lo que me dicen, a mí lo que me dicen las autoridades es esto. Para cubrir el programa, yo he dicho, es poco tiempo. Entonces me dicen, a ver, doctor, ¿sí? No todo es presencial.
Ustedes déjenselo estudiar, que ellos lo estudien, que ellos lo vean, ¿sí? Y los evaluamos. Pero ahora sí estuvo muy complicado. A ver, entonces, ¿cuál de las dos preferimos? Atascadamente. Por eso, entonces, a ver. A ver, tú pon. Nos vamos más lentos. No, nos pero vamos está más chueca. lentos, ¿sale? Y no vemos ¿De acá? la cronología, se los dejo estudiar. No. Entonces. Atascadamente. Para que se vea bien, porque Atascado. bien lejos se Atascado. está Atascado. Sí, casi. Este es el puesto. A ver, Aquí. La verdad yo siempre Lateral superior y es... a ver, la anatomía que ustedes aprendieron fue una anatomía de dedo. Una anatomía de dedo en la cual, pues aquí está el agujero incisivo y esta es la sutura. Sí, el problema es que no. Ahora sí que al paciente no lo pueden despellejar para poder decir qué es esto o qué es esto. Simplemente ustedes deben de saber las coordenadas, ¿sí? Esto es precisamente la anatomía clínica topográfica que debemos de utilizar precisamente en la clínica. Ahora, ¿esto es memorización? Es entenderlo, pero... Es entenderlo, ¿sí? ¿Y qué necesitamos para entenderlo? A ver, fíjense bien, yo se los estoy dando, lo están grabando, yo me pongo a su servicio en el tiempo en el que ustedes lo necesiten, ¿sí? ¿Qué más necesitamos?